Vamos a leer en primer lugar Génesis capítulo 2, que es donde quedamos. Vamos a leerlo del 18 en adelante y luego buscamos en Mateo 5 y luego Mateo 19. Amén. Le damos lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Vean ustedes el otro. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32 dice de la manera siguiente. ¿Lo tienen? También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 19, versículo 1 al 12 dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, y tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por mis hermanas, gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesucristo reprendo todo lo que quiera, Dios mío, perturbar, desviar el sentido de la enseñanza acerca de lo que usted dice. Dios mío, reprendo ahora mismo, Señor, todo demonio y todo espíritu que quiera ser, Dios mío, obstáculo a la administración de la palabra. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, envuélvenos a todos en tu santa presencia, de tal manera que solo pueda prevalecer tu
tu sabiduría, Señor, tu ciencia, tu conocimiento, Dios mío. Mis sentidos están disponibles para usted, amado Espíritu Santo. Doy total y absoluto lugar a su Espíritu para que use mi sentido y pueda expresar la verdad de acuerdo a las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús, no me propongo, Dios mío, a desviar ni una jota ni una tilde, sino hablar, Dios mío, acerca de lo que usted dijo y quiso decir a través de la Escritura. Dios, ayúdame a ser correcto en esta interpretación, Señor. En el nombre de Jesucristo pido, Señor, tu intervención absoluta, Padre amado, en este lugar, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, muchas gracias. Amén y amén. Sea Dios glorificado, ¿no? El tema es acerca, lo que dice Dios acerca del matrimonio. Y hemos hablado desde su origen, pues, desde que Dios hizo el hombre, desde que Dios hizo la mujer, desde que se la presenta, la trae al hombre, y el hombre lanza su primer canto de amor, su primer piropo a esa mujer, a esa preciosura que Dios le trae, y le dice: tú eres ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso, tú serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Y después se constituye lo que es el matrimonio. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, y los dos serán una sola carne. El texto que estamos considerando es ese versículo, y dejamos claro, hermano, que el hombre, después que se casa, tiene que abandonar sus relaciones más estrechas, como lo es su relación con papá, su relación con mamá, su relación con su amiguita, con su amiguito, para establecerse en unidad con esa pareja, con esa persona en el cual ellos se hicieron voto el uno al otro. Esto no quiere decir, hermano, que dejamos claro también, que el hombre deje de honrar a su madre, o la mujer deje de honrar a su padre y a su madre, o que no reciba consejo. El matrimonio, usted como matrimonio puede recibir consejo de sus padres, puede recibir consejo aún de nosotros los pastores. Lo que no tiene que recibir son órdenes. Ya su mamá y su papá no puede ordenarle a usted nada. Las órdenes usted tiene que recibirlas de su esposo. Amén. O viceversa, entre ustedes dos. Entonces eso lo dejamos claro, hermano, que debe dejar. La palabra dejar, dijimos que era abandonar por completo esa estrecha relación que se tiene con papá y mamá, que se tiene con el hermano, que no, para mí mi abuela es mi madre, para mí mi tía es como mi mamá, y por eso yo no puedo dejarla a ella. Dejamos claro eso, hermano, y tengan pues claro todos los que están casados y los que están comenzando en el matrimonio, que no es que usted no puede recibir ningún consejo, le repito, de su papá, de su mamá. Usted está para recibir consejo, ellos tienen experiencia que no tiene usted. Lo que no puede es dejar que su mamá y su papá dicten las órdenes en su casa, porque ya usted se unió a un hombre y ustedes dos constituyen una sola carne. Amén, hermano. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces dejamos claro todo eso, hermano. Es una bendición pues para todos nosotros pues este tema del matrimonio. Hablamos en parte, el versículo 24 dice dejar, explicamos lo que es la palabra dejar, explicamos lo que es la palabra unirse, ¿verdad? Dijimos que más que una unidad a simple vista, decíamos que lo que representaba esa unidad era el pacto que se hacía en el altar, cuando una persona declaraba delante de Dios y de todos los testigos presentes de que iba a aceptar a ese esposo, en el caso de la mujer, en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia, en todo tiempo lo amaría, y aparte de eso lo hace partícipe de su bien, y viceversa. El hombre hace su voto de que amaría a esa mujer siempre que fuera joven, bonita, y cuando fuera perdiendo lo atractivo, en todo tiempo. Amén. Era un pacto, y ahí se sellaba esa unidad, de tal forma que esa persona, buscamos los significados de la palabra unir, que significaba cola, cemento, endurecer. Era tan fuerte, debe ser tan fuerte esa unidad, que nada puede ocasionar una
ruptura en tu matrimonio. Amén. O sea, esa es la intención de Dios, eso fue la intención de Dios y es el deseo de Dios. Y dejé claro, hermano, desde un principio en el matrimonio, en el tema del matrimonio, que Dios aborrece el divorcio, aborrece el repudio en ese sentido. Pero pasamos a explicar la última parte del versículo 24, que es cuando dice los dos serán una sola carne. Allí coloque allí, el matrimonio es un símbolo de unidad perfecta, como un punto a tratar, hágalo en letras mayúsculas. El matrimonio es un símbolo de una unidad perfecta que incluye la unión física íntima sin vergüenza. Que el versículo 25 dice que los dos ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Fíjese bien el misterio. Hoy en día nosotros estamos ya somos pecadores todos, con la diferencia que estamos arrepentidos y convertidos. ¿Cuántos están convertidos? Pero hoy en día nosotros sentimos lo que es vergüenza. En aquella época ellos no sentían vergüenza, no había pecado en el capítulo 2 todavía no había pecado en ellos. Entonces no había vergüenza. Fíjese lo espiritual que es el matrimonio, que debe ser el matrimonio que se hace en el Señor. Cuando usted se casa, pierde esa vergüenza, ¿verdad que sí? Ya usted puede ver su esposo todo deformado y para allá y para acá, y su esposo no siente vergüenza de usted ni usted de su esposo. Y usted igual ve a su mujer toda deformada y igualito no siente vergüenza, porque es algo espiritual. No hay vergüenza, es que Dios los ha unido, y a pesar de ser cachetona, barrigona, usted la ve hermosa. ¿Cuánto la ven hermosa su mujer? Eso es espiritual. Así mismo en la iglesia, hermano. Por eso que dice en Efesios 5:31 que este es un misterio y se pone como ejemplo respecto a Cristo y la iglesia. Usted puede ser, hermano, mire, analfabeto, usted puede ser negro, blanco, chingo, pero Dios lo ama, simplemente Dios lo ama. Dios te mira hermosa, Dios te mira hermoso. Amén. Si hay alguien que nos ama es el Señor. Con todos nuestros defectos Dios nos ama. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ok, entonces en vista de esto, hermano, quiero decirle, fue que surgió el versículo, nos fuimos a Mateo 19. Decíamos que más que una unidad, ningún teólogo ha explicado qué significa esto, o la unión, cómo se explica la unión entre, cómo dos personas llegan a ser una sola carne. Porque para que esto ocurra, el matrimonio tiene que ser monógamo, de dos personas. Esto indica de dos personas solamente. El adulterio y la promiscuidad quedan absolutamente prohibidos. Proverbios 6:32, si alguien lo lee. Estos son los efectos de la poligamia. O sea, tener más de dos mujeres se llama polígamo. Tener relaciones sexuales con otras mujeres. Las relaciones deben ser también heterosexual. Relación heterosexual significa relación erótica entre individuos del mismo sexo. Ponga allí, las relaciones matrimoniales tienen que ser monógamas. Entonces llegar a ser una sola carne es realmente, hermano, algo profundo, sexo heterosexual y monógamo. Esto quiere decir, hermano, monógamos es entre dos personas, monógamo que es entre dos personas, varón y mujer. Heterosexual entre sexos distintos, eso es lo que quiere decir. Esto lo dejamos claro, hermano, porque desde un principio estamos diciendo que hoy en día una iglesia llamada cristianas por allí están enseñando que acerca de la orientación sexual, la están aceptando, que el hombre se puede casar con el hombre y la mujer con la mujer. Incluso hay iglesias de homosexuales y de lesbianas, que el Señor reprenda al diablo. No sé, la unión física íntima en el contacto sexual, aquí cuando habla de una sola carne se está refiriendo ya cuando se consumen. En primer lugar está el primer paso, cuando usted toma
el compromiso, cuando usted hace el compromiso, habla con la mujer y le dice, mira, yo quiero casarme contigo porque estoy enamorado de ti, y la mujer le corresponde, toman la decisión, abandonan su hogar, que es la parte de dejar, y luego viene el altar, que es la parte de unir, bajo ese pacto, bajo ese voto que hacen, y entonces se consume, cuando llegan a solo cuando dice, y los dos serán una sola carne, es allí donde se consume prácticamente ese amor, se consuma ese amor que se sienten ellos dos, y es allí cuando usted conoce. Recuérdese que cuando la Biblia habla de tener sexo, habla en el verbo conocer, que viene de la misma palabra cuando Dios dice y Dios conoce, amén. Es allí donde usted conoce a la persona, donde se une a la persona. No quiero ser tan detallista porque hay niños, jovencitos aquí, pero es allí, hermano, donde usted prueba todo lo que tiene su esposa, o viceversa, usted prueba todo lo que tiene su esposo, aliento con aliento, brazo con brazo, pecho con pecho, cabeza con cabeza, boca con boca, y todo con todo, amén. Los dos llegan a ser una sola carne, y allí, hermano, tiene que ver con el coito, tiene que ver con, ustedes me entienden, pues, el orgasmo de la mujer y el hombre, ahí se consume. Cuando usted está en eso, usted no piensa ni en la cucaracha, ni en el ratón, ni en la comida, ni en nada. Allí todo se le olvida. Eso es lo que sí, ese es el misterio, llega a ser una sola carne. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Gloria al nombre del Señor. Es un misterio, hermano. Es como cuando usted está en el espíritu, a usted no le importa que no hay caraota, no hay nada. Por eso es que dice que hace la semejanza con Cristo en la iglesia. Cuando usted está en el espíritu y está bajo la unción, a usted no le importa nada. En ese momento lo que usted quiere seguir es bajo esa gracia y esa unción y esa revelación y esa administración que viene del cielo. Asimismo es cuando la mujer tiene contacto sexual y llegan a consumar ese amor en el contacto sexual, una sola carne. Amén. Explicando esto, hermano, entonces vamos a tratar de irnos otra vez allá para terminar con lo que dejamos allí empezado. Vamos a leer Mateo 5, 31 y 32. Amén. Fíjese bien, hermano, para explicar esto. En primer lugar, quiero decirles que en el tiempo que el Señor, aunque varía la pregunta o varía los textos, o sea, uno está en Mateo 5, 31, 32, otro está en Mateo 19, los dice el mismo escritor, Mateo. Ahora, Mateo es un libro que está estrictamente escrito para los judíos cristianos, pero había una mezcolanza ya en el tiempo. Quiero hablarle del tiempo y cultura en que Cristo dijo esto. En ese tiempo, o sea, lo que Cristo dijo tenía un trasfondo, o el fondo se tomó en cuenta que había una mezcolanza entre judíos y los gentiles, que estaba conformado por grecos romanos, o sea, griegos y romanos. Entonces quiero hablarle un poco para que podamos captar bien, hermano, y entender bien por qué razón Cristo habló de esta manera, que lo que era la mujer o el matrimonio en el mundo judío, la mujer o el matrimonio en el mundo judío. La mujer en el mundo judío era una cosa, por la cual era una cosa que ella estaba a la disposición de su padre o de su madre, o de su marido, perdón, no de su madre. La mujer no tenía ningún derecho legal en los tiempos judíos. Vaya recibiendo y manteniendo esto en su corazón. Esto era en el mundo judío. La mujer no tenía ningún derecho legal, era una cosa, era un objeto. Por la ley no tenía ningún derecho legal, por la ley. El marido era el que decidía, tomaba todas las decisiones. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día hay matrimonios así, pareciera que fueran judíos de aquella época. Virtualmente no tenían ningún derecho al hogar. No podía divorciarse de su marido por ningún motivo. La mujer nunca, aunque el marido fuera un depravado, nunca podía iniciar un divorcio o una carta de despido, nunca. Eso únicamente lo podía hacer el judío, el hombre. Por eso es que él habla acerca del hombre. Gloria al Señor.
mientras el marido podía hacerlo por cualquier causa, por cualquier razón, quisiera ella o no, bastaba con la voluntad de él. Vamos a leer Deuteronomio 24. Allí se habla, hermano, ¿cuál era la causa por la cual ellos despedían a la mujer? No, vamos a ir a lo que dice Dios, a lo que dice el texto, por algo indecente. La palabra que vamos ahí es indecente, hermana Marisa. La palabra indecente. Si hallara en ella algo indecente. Ahora, en esa época existían dos escuelas. Una escuela llamada Sangui. Eran dos escuelas. La primera enseñaba, era la más severa, pues ella enseñaba que solo se podía divorciar el hombre de la mujer por adulterio o vamos a resumirlo, o un caso de inmoralidad sexual. La primera escuela enseñaba que se podía divorciar el hombre de la mujer solo por adulterio o en caso de inmoralidad sexual. O sea, todo eso tenemos que saberlo, hermano, porque todo esto, cuando Cristo habló, consideró todo lo que se estaba moviendo en ese tiempo. Amén. Y en la otra escuela era más generosa, pues. Era más generosa. Ella decía que la causa indecente, la palabra indecente era que el hombre se podía divorciar por cualquier causa, entre paréntesis, si era alborotadora, si era chismosa, si no cocinaba bien, todo eso lo vamos a enumerar allí. Si no cocinaba bien, si salía a la calle, si salía al público sin cubrirse la cabeza, si el marido llegaba a su casa y la conseguía hablando con otro hombre, o sea, por cualquier causa, entre paréntesis ponga ahí, por cualquier causa, bueno, se sobreentiende, le estoy diciendo. O sea, ahora, ¿por quiénes ustedes creen? Las dos escuelas eran dirigidas por rabinos. ¿Por quién creen ustedes que se fueron ellos? Si nosotros permitiéramos las dos enseñanzas acá, ¿por cuál se va usted? ¿Por cuál se va usted? Alguien está diciendo aquí, bueno, la mía no cocina bien, yo la puedo despedir. Alguien puede estar diciendo, la mía es chismosa, la mía es esto. O sea, esas dos escuelas estaban en ese tiempo. Sea Dios glorificado para siempre. Ellos definían esa palabra indecente. Si la esposa era así, pues alborotadora, mala cocinera, pendenciera, poco atractiva, es decir, que si ya estaba fea la podía dejar. Todo eso. La carta que los judíos, estoy hablando primeramente del mundo judío, la carta que los judíos escribían a la mujer para despedirla, para divorciarse era esta. Decía así: se hacía en primer lugar en presencia de dos testigos. Y decía de esta manera: sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación, para que te puedas casar con quien tú quieras. Esa era la carta, bajo dos testigos. Sea esto de mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación, para que te puedas casar con quien tú quieras. Esto lo hacían en presencia de dos testigos y quedaba divorciada. Eso existía en el tiempo de Jesús. Ese era el mundo judío. La mujer no tenía ningún derecho legal en ese entonces. Por eso, cuando se le da el mandamiento, se le da al hombre, no a la mujer. Ahora, en el mundo griego, los hombres tenían un sistema basado en relaciones extramaritales. Esas relaciones para los hombres eran aceptadas y consideradas naturales y normales. En el mundo griego se exhibía lo que llamamos hoy la poligamia.
O sea, el hombre podía tener la esposa, podía tener la amante o la concubina, y podía tener las mujeres rameras o prostitutas. Tenían una esposa que eran las guardianes del hogar. Esa esposa, más que para tener relaciones con ella, la tenían era para que ellas se encargaran de dirigir, organizar el hogar, no dirigir, organizarlo, el mantenimiento del hogar. Eran guardianes del hogar, no se podían exhibir, para ellas eran como un trofeo. Y más que ser bendecidas ellas con ser esposas de los griegos, eran prácticamente esclavas, o eran mujeres que estaban más bien presas, no podían exhibirse, no podían salir de su casa, tenían que estar pendientes de los quehaceres de la casa, eran guardianes de los hogares. Y lo único que podían tener, ellos la utilizaban era para llegarse a ella o tener relación con ella, era para tener hijos con ella. Las otras mujeres que ellos tenían, que eran varias, eran concubinas. Estas concubinas era para cohabitar con ella. Ellas se encargaban del mantenimiento, de la higiene de ese hombre, es decir, manicure, pedicure, baño, cepillarlo, todo eso. Para eso eran los griegos tenían esa enseñanza. Tenían las concubinas que se encargaban del mantenimiento de ellos como hombres, y tenían las rameras o las prostitutas para el placer, la lujuria, la satisfacción de su deseo desenfrenado. Ese era en el mundo griego. O sea, en medio de este caos, de este mundo asentado en tinieblas, es que Cristo se presenta y regula, o de alguna manera reglamenta esta enseñanza en cuanto al matrimonio. Ahora, en el mundo romano, decimos que era greco-romano, tanto la religión como la sociedad estaban basadas en el hogar, eran totalmente diferentes. Los romanos eran moralistas, para ellos el hogar lo era todo. A diferencia de las esposas griegas, las esposas de los romanos podían exhibirse, tenían que andar a la par con ellos para todos lados, y tomaban decisiones juntos. Para ellos lo mejor, o sea, lo más sagrado era, dice que durante 500 años antes de Cristo, por supuesto, la historia de los romanos antes de Cristo, durante 500 años, según los historiadores, no hubo ningún divorcio entre los romanos. Era lo más sagrado que existía entre los romanos. Ahora, ¿qué era lo tremendo allí? Que el padre, en ese tiempo existía en los romanos lo que era la patria potestad. Los hijos nunca llegaban a ser mayor de edad mientras vivieran con sus padres. Incluso el padre tenía la autoridad de que su familia viviera o muriera. Si el padre decidía matar a un hijo, lo podía matar y no iba preso. Porque el padre, existía la patria potestad, estaba requerida o estaba cimentada solamente en el padre. Amén. Los jóvenes eran dependientes de sus padres en todo. Estuvieran cargos, fueran procónsul, fueran soldados, fueran lo que fueran, centuriones, lo que fueran, ellos dependían de sus padres. Podían tener mujer, mientras sus padres estuvieran vivos, ellos dependían de su padre. Imagínense, muchos jóvenes en aquel entonces deseaban que sus padres murieran. Para los romanos el hogar lo era todo. Pero dice, hermano, que en medio de esto, ustedes saben que los romanos conquistaron a los griegos. ¿Y qué sucedió? Ellos conquistaron imperialmente, militarmente a los griegos, los conquistaron. Y en medio de eso, y no solamente a los griegos, a los judíos también, conquistó Roma, conquistó al mundo de aquella época. Entonces ahí fue donde se mezcló todo. Y saben, aunque ellos conquistaron a los griegos militar e imperialmente, los griegos lo conquistaron a ellos moralmente. O sea, después se hicieron tan marzanos y tan perversos los romanos, que llegaron a ser mucho peor que los griegos. Se divorciaban de las esposas y tenían, bueno, fue tan tremendo, hermano, que ellos sacaron, yo lo noté por acá, sacaron
un dicho o un chiste romano tan cínico que decía de la manera siguiente: la mujer solo nos da 2 días buenos, el día que la tomamos por primera vez y el día que la colocamos en la tumba. O sea, ese dicho se corrió entre los romanos. O sea, llegó a ser tan tremendo, el divorcio llegó a estar o sea, era el divorcio como lo estamos viendo ahorita: se casan hoy, se divorcian mañana. O sea, ellos conquistaron militarmente, les repito, a los griegos, pero los griegos los conquistaron a ellos moralmente. Ellos eran súper moralistas. Para ellos el matrimonio era... Pero en esa mezcolanza, no solamente los romanos, los judíos también cayeron en eso. Sea Dios glorificado para siempre. Dice un comentarista, hermano, que llegaron, o sea, ellos aborrecían tanto el matrimonio, se volvieron, bueno, polígamos de todas las maneras, en todos los sentidos, que el emperador tuvo que subirle los impuestos a los solteros para obligarlos a casarse. O sea, no querían saber nada de compromiso, porque para ellos lo que era mejor era la satisfacción de sus deseos y de su concupiscencia. En medio de todo esto llega Cristo. Llega Cristo a establecer su reino, no en el trono de Israel, o sea, allá, sino en el corazón. A trabajar no en la parte literal de las calles y de dar casas y esto, no. Llegó a establecer su reino en la conciencia y el corazón del hombre. Llegó a traer una reforma o a formar una revolución, no de la forma que nosotros la vemos ahora, sino en el corazón y la mente de la persona. Cuando él comienza, hermano, cuando él comienza a hablar en Mateo capítulo 5, ¿qué está haciendo allí, hermano? Está dando una cátedra y está dirigiéndose a toda la masa, a toda la mezcolanza que había de grecos, romanos y judíos de aquella época. ¿Y qué les dice ellos? Primeramente a los rabinos, primeramente a la gente que conocía. ¿Qué les dice? ¿Oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho que no puedes matar? Por decir, pero yo os digo que aquel que aborrece a su hermano ya cometió asesinato. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que aquel que mira a la mujer para codiciarla ya cometió adulterio. O sea que él ya viene, no solamente, hermano, no solamente, fíjese que la gracia, la gente habla de la gracia, que es más fácil, sí, pero también es más rigurosa, va más allá de lo que se ve, porque él no solamente vino condenando las obras que hacía la gente, él vino también condenando los malos pensamientos. Es decir, que si había personas allí que ellos podían decir con su cara lavada, como le dijo aquel joven rico: yo hago eso desde que nací, yo siempre honro a mi padre, a mi madre, yo nunca he cometido adulterio, yo nunca he dejado de diezmar, yo nunca he hecho esto, ¿qué más me falta? O sea, mucha gente, hermano, que estaba limpio por fuera, pero estaban podridos por dentro. Es decir, mucha gente que estaba señalando al que se divorciaba, al que no se divorciaba, o al que vivía depravadamente, pero estaban llenos de malos pensamientos. Entonces él vino a condenar también y a reprender también, no solamente las obras malas que eran evidentes, sino los malos pensamientos. Porque había personas que nunca habían matado, pero si Cristo le dijera: levante la mano aquí a alguien que nunca haya pensado matar. Levante la mano aquí a alguien que nunca haya pensado en matar. El amor va más allá de eso. Explicamos al principio que el amor está basado en la toma de decisiones. Yo decidí en el altar, aunque yo no me casé por aquí, yo me casé por allá. Yo decidí, el que se casa en el altar, usted decidió en el altar amar a su esposa en las buenas y en las malas, o sea, gorda o flaca, fea o como esté, sucia o limpia. Usted pactó, usted hizo un voto aquí. Amén. Entonces usted decidió. Entonces el hecho que no tenga el mismo atractivo, usted hoy o ella hoy, no quiere decir que usted debe dejar de amarla. El amor no está basado en un sentimiento. El amor está basado en acciones, en deberes, en responsabilidad, en compromiso. En eso está basado el amor. Amén. ¿Estamos claros en eso?
Entonces, hermano, estoy claro con usted. Yo voy a explicar lo que dijo Dios acerca del divorcio. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy igual que usted. O sea, si algo, yo estoy de acuerdo con Dios en eso. O sea, cuando Dios dice en Malaquías 2:16, el texto que citó nuestro hermano Hipólito, dice que Él repudia el divorcio. Pero hay una salvedad aquí y debemos de explicarla a la luz de lo que dice Dios, no de lo que piensa usted, de lo que piensa usted, ni de lo que piensa el otro, de lo que dijo Dios. Amén. Y como dijo Pablo, si algo quiere contender, alguien quiere contender, yo no. Nosotros y la iglesia de Dios o la iglesia Torre Fortaleza no tiene tal costumbre. Amén. Sea Dios glorificado para siempre. Entonces, eso, estoy explicando la cultura, hermano, porque nosotros los que estamos, por ejemplo, los que estamos viniendo al instituto, estamos claros que hay que conocer cultura, que hay que conocer las épocas, que hay que conocer los sitios. Y yo no sabía, hermano, que para interpretar un texto había que conocer a profundidad todas estas cosas. Gloria al Señor, aunque la revelación genuina viene de parte del Señor. Amén, hermano. Sea Dios glorificado. Entonces, teniendo en mente, hermano, todas estas cosas, ahora bien, ¿cuántas traducciones bíblicas tenemos? ¿Cuál tiene usted? Levante la mano el que trajo su Biblia, levántela. ¿Quién escribió su Biblia? ¿Quién dice allí? ¿Se ha encargado usted de leer quién la escribió? Reina Valera 1960, Reina Valera 1999, Reina Valera. Ahora, ¿usted cree que eso que está escrito en la Reina Valera es verdad? Yo también lo creo. Ahora, ¿quién tiene la Dios habla hoy? Era la Biblia más usada en los tiempos antiguos. Yo tengo esa Biblia también. ¿Quién tiene la Biblia el oso? Esa era una de las Biblias más usadas porque mi abuelo o mi padre me enseñaron la palabra de Dios. ¿Quién tiene la Biblia palabra de Dios para todo? Que es la que tenía Anthony por allí. Esa es una Biblia usada en nosotros. Esa Biblia. Entonces yo traje esas traducciones. Entonces ninguna de estas traducciones se contradicen. Dicen lo mismo, dicho de otro modo, pero en el mismo sentido de la veracidad de lo que quiso decir Dios. Amén. Entonces miren, la Biblia, una de esas versiones que le estoy hablando, dice así. Escuche bien, en el texto de Mateo 5:31 y 32, o el 32, que dice, pero yo os digo, o sea, dice allí, dice esta Biblia, de una versión más antigua, dice, pero yo os digo, todo el que despide a su mujer, excepto en caso de infidelidad, la induce a cometer adulterio. Y quien se casa con la despedida comete adulterio. Se lo repito. La misma palabra de Dios, escrita por un hombre. Pero yo os digo que todo aquel que despide a su mujer, excepto, porque la palabra salvo y la palabra por causa es una excepción, ¿sí o no? Excepto, en caso de infidelidad, la induce a cometer adulterio, y quien se casa con la despedida comete adulterio. La Biblia del oso dice así, mas yo os digo que el que repudia a su mujer fuera de causa de fornicación, fuera de esa causa, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La Biblia Dios habla hoy, dice así, la 2002, mas yo os digo, todo aquel que se separa de su esposa, a no ser en caso de inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y el que se casa con una mujer separada comete adulterio. Esta es la Biblia del oso. La Biblia del lenguaje sencillo, muy parecida a la versión llanera que le decimos, palabra de Dios para todos, dice así, muy usada por los teólogos, los comentaristas y los teólogos, aún de esta época, dice así, pero ahora, fíjese bien la palabra que cobra fuerza aquí, yo, en toda dice yo, porque está hablando escrito, yo les digo, pero ahora, yo les digo que el hombre solo puede
divorciarse, fíjense la palabra que utiliza, puede divorciarse si su esposa tiene relación sexual con otro hombre. Dice, si se divorcia de su esposa por otra causa o razón, dice, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si su mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. ¿Escucharon bien? Ese es Mateo 5:32. Eso es palabra de Dios. Eso no es una interpretación, ni es una escuela, ni nada. Esta es la que dice la Biblia. Amén. Le voy a repetir la última. Dice, pero ahora yo les digo, dice Dios, si el hombre solo el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relación sexual con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón o por otra causa, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si su mujer vuelve a casarse, tanto ella como el nuevo esposo serán culpables de adulterio. Ahora, estas mismas traducciones, pero en Mateo 19:9. ¿Cómo dice la versión que tenemos nosotros? 19:9. ¿Cómo dice alguien que se pare y lea? Ahora es necesario, borre un momentico eso, hermano. Vamos a leer estas traducciones bíblicas. En el Nuevo Testamento, en Mateo 5:32 y Mateo 19, la palabra fornicación, póngala allí, fornicación, fornicación. Vamos a explicar por qué el Señor, y mucha gente dice, pero es que ahí dice fornicación y no adulterio. ¿Por qué dijo fornicación y no adulterio? Fornicación viene de la palabra griega porneia, con acento en la i. Porneia, que quiere decir pecado sexual, incesto, adulterio e idolatría. Incesto con C. Incesto e idolatría. Y la palabra repudio que se utiliza allí, del griego repudio, del griego apolúo, con acento en la U, apolúo, que quiere decir despedir, dejar libre, soltar, divorciarse. Eso es lo que quiere decir apolúo, repudio, despedir, dejar libre, divorciarse. Amén. Vamos a buscarla, repudio en el Antiguo Testamento. La palabra repudio en Malaquías 2:16, repudio en el Antiguo Testamento, vamos a considerar, a tener en mente allí, Malaquías 2:16, cuando habla que Dios aborrece el repudio, viene de la palabra hebrea, que en el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Viene de la palabra chalak, con C, C-H-A, termina en K. Sí, con acento en la última, chalak, que significa despedido por cualquier causa. Despedido por cualquier causa.
Cuando Dios dice en Malaquías que aborrece el repudio, busque la palabra, los exégetas aquí, busque la palabra en el griego, tiene ese significado, despedido por cualquier causa. Cuando Dios dice que repudia, allí en Malaquías 2:16 está diciendo que Él repudia cuando el hombre le da carta de despido a la mujer por cualquier causa. Amén. Enviar lejos significa arrojar, señalar, empujar. Enviar lejos, arrojar, señalar, empujar. Dígame, hermano. Dice. No lo escucho. Si quiere venga, porque toma el micrófono. Arrojar. Estoy preguntando que entonces, según lo que está explicando mi hermano, quiere decir que Dios, si le da al hombre carta de divorcio, de repudio a la mujer por fornicación o adulterio, ¿es aceptado por él? Para allá vamos, pero yo debo explicar esto para que no seamos prejuiciosos ni subjetivos. Debo buscar los conceptos de la palabra. Por eso le dije, no me apure y no se canse, que vamos a ir poco a poco. Si nos toma el tiempo, seguimos el lunes que viene. Amén. Pero usted no va a salir de aquí diciendo, Aponte dijo. Yo estoy diciendo lo que dice Dios. Busque el Alicia, busque el hermano Hipólito, busque los teólogos, los exégetas, busque la palabra allí, repudio, del hebreo, que significa todo eso. Y busque en Jeremías 3:8, y alguien lo lee. Isaías 3:8, Jeremías 3:8, Isaías 51. Yo lo voy a leer, hermano, acá con micrófono, para que escuchen todo. Jeremías 3:8. Escuche bien lo que dice, hermano. Jeremías 3:8 dice así: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Escuche bien. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fornicó. Isaías 50, voy a leer. Pregunto, está bien, esto es espiritual. ¿El matrimonio es espiritual o no? El matrimonio es algo espiritual. Le dije que cuando usted venía aquí es algo espiritual. Cristo se une a la iglesia espiritual y literalmente. El matrimonio es algo espiritual y literal. Yo estoy claro con usted. Pero aquí se repudió de Israel. Aquí repudió Israel. Ajá. Se va a reconciliar. Yo creo en la reconciliación. Entiéndase bien, hermano. Por eso le dije, usen los textos y busquen la exégesis de lo que quiere decir el texto. Vamos a leer Isaías 50. Yo quiero ir poco a poco. Yo creo que aquí vamos a terminar. Isaías 51 dice así: así dijo Jehová, que es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié, o quiénes son mis acreedores, a quienes yo he vendido. He aquí que por vuestras maldades soy vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Ahora, la misma palabra que se utiliza en Malaquías no es la misma que se utiliza en Jeremías. Lo explico, ahí vamos a terminar. No es la misma que se utiliza en Jeremías. En Jeremías 3:8, en Jeremías 3:8, la palabra repudio
Viene de la palabra queritud. Queritud, de la palabra hebrea queritud. Queritud, termina en T. Eso usted lo va a buscar en su concordancia Strong, donde la tiene. Quiere decir, pero se deriva del vínculo del matrimonio. Dice así, del vínculo del matrimonio. Tiene que ver con matrimonio. Y significa divorcio. Yo sé que Dios reconcilia y buscó todas las maneras. Y la persona que está en este estado, que su esposa le ha sido infiel o su esposo le ha sido infiel, debe agotar todos los recursos, debe tratar por todos los medios y considerar todos los factores por reconciliarse, por perdonar y reconciliarse. Eso fue lo que hizo Dios con Israel. El Israel de aquel entonces, Dios trató. Dice, mientras más te amaba, más te alejabas de mí y más te pervertía, más iba tras tus amantes, dice Dios. Entonces, eso lo esperó Dios. Y en vista de que esto no sucedió, entonces Él le dio carta, la despidió. La palabra despedir, carta de repudio, dice que se divorció de Israel, del Israel de aquel entonces. Ese Israel murió, ese Israel desapareció. Todavía está Israel como nación, pero no es el mismo Israel de la cual Dios se divorció en aquella ocasión. Gloria al Señor. Entonces, sí, hermano, es una verdad, es una realidad lo que dice Malaquías 2:16, pero no podemos obviar esta otra realidad que dice que Dios repudió. Ahora, Dios aborrece el repudio, y estoy claro en eso, hermano, estoy claro en eso. Ya le voy a concluir la idea. Estoy claro en eso, hermano, y yo y nosotros todos debemos repudiar eso, hermano. Aunque Dios lo repudió, fíjense bien, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando Dios busca o habla acerca de los pecados que Él aborrece totalmente, 1 Corintios 6, en Apocalipsis, en Gálatas 5, habla de las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, y enumera. En ninguno de esos Él enumera lo que es el divorcio. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, la pregunta es, hermano, la pregunta es, y es la interrogante, y de repente es lo que ustedes quieren sacar de mí, que yo diga, hermano, sí se puede divorciar, hermano, sí esto. ¿Por qué el Señor habló en este término? Salvo por causa de fornicación. Porque la palabra, si Él dice por causa de adulterio, entonces hubiese quedado allí, hermano, hubiese quedado allí, porque el adulterio, ¿qué es adulterio? Ya va, ¿qué es adulterio? Tener relación sexual con una mujer que no es su esposa, eso es adulterio. Pero la palabra fornicación encierra todas las obras de la carne: el homosexualismo, el lesbianismo, la idolatría. Todo eso lo encierra lo que es la fornicación, de la palabra porneía, que significa pecado sexual, incesto, idolatría. Todo eso lo encierra. Mateo 12:31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué es una blasfemia contra el Espíritu? ¿Y qué tiene que ver esto con lo otro? Se lo explico. Una blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle una obra del Espíritu a los demonios. O sea, cuando alguien Dios lo usa y usted dice, ese es el diablo, eso no es Dios. Eso hacían los fariseos. Ahora, ¿qué dice el texto que leímos ahorita? Todo pecado, todo, incluyendo divorcio. Yo no estoy mandando a divorciarse, pero cuando usted ve que alguien se divorcia, lo desecha, lo separa del cuerpo, usted se convierte en juez, lo separa del cuerpo, lo sienta en la última silla, y si no, lo bota de las iglesias. ¿Qué hacen los pastores hoy? Este no es, hermano, lo que Dios me ha mandado a hacer a mí. Entienda mi posición y entienda mi responsabilidad y entienda mi compromiso. Usted tiene su esposa, Dios se la bendiga. Yo la tengo, Dios me la bendiga. No me ha fallado.
Pero si usted estuviera en la condición de que su esposa le fuera infiel y lo hubiese abandonado, a veces es necesario pasar por eso para entender a aquella persona que está del otro lado. No lo estoy, yo no mando a nadie a casarse ni a divorciarse, ni lo aunque fue mi hijo. Yo le puedo dar una opinión, un consejo, como decía antes, pero yo no le doy orden a mi hijo. Yo no puedo decirle, no, no te cases con Kimberly, cásate con otra. No, es una decisión entre ellos dos y Dios. Pero debemos ponernos, hermanos, y a eso vamos la semana que viene. Todo pecado es perdonado, todo pecado, todo. El homosexual Dios lo perdona, la lesbiana Dios la perdona, el idólatra Dios lo perdona, el asesino Dios lo perdona, el que se divorcia Dios lo perdona. ¿Por qué los desechamos? ¿Por qué lo desactivamos nosotros del cuerpo? ¿Por qué lo sentamos en la última silla? Entonces, si esto sale aquí, si el divorcio, y la Biblia habla del divorcio, ¿usted cree que no nos compete a nosotros los líderes, primeramente a los pastores y a los maestros, enseñar bien acerca del divorcio? Enseñar lo que dice Dios acerca del divorcio. ¿Por qué saltar esto y por qué dar una opinión mía y no decir lo que quiere decir el texto? Quizá a usted le parezca tedioso, pero es necesario que usted conozca el origen, el griego, el hebreo, la cultura, el tiempo y las razones por las que Cristo habló a eso que hoy dijimos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, para siempre. Recibe, Dios mío, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Señor, gracias por la clase de hoy, gracias por mis hermanas, por mis hermanos. Bendícele con toda bendición espiritual. En el nombre de Jesucristo, Señor.